audiencia central del día de hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia del ingeniero Carlos Peña. Él es presidente del partido Generación de Servidores y con él hablaremos sobre los principales temas en el orden nacional a nivel político, económico y social. Bienvenido, Carlos. La verdad que para nosotros es un gran honor tenerte en este espacio. El honor es nuestro. Estar acá y poder salir bien de este tribunal, pues me garantiza que estaré nueva vez suelto en las calles. Oh, claro. Nos gustaría... que goza de Sí, nuestra así admiración y Así respeto. Bueno, Nos gustaría que, Sí. nos comentara sobre los pasos que está dando su organización política en este momento. Para los jóvenes que nos escuchan, ¿por qué Generación de Servidores pudiera ser una propuesta distinta a lo que venimos viendo en la partidocracia tradicional? antes de responderte, Néstor, primero decirte que oro por la salud de tu padre. Desde aquí le pido al Señor que le extienda su mano sanadora a nuestro viejo amigo Domingo Jiménez, con quien hemos peleado grandes batallas durante muchos años y de vigencia política común, que participamos en espacios similares. Bueno, y Julio, dame también un saludo, don Julio. Ah, claro. Mis afectos y mis aprecios. Ustedes dos me hacen sentir viejo, porque antes eran sus padres que me entrevistaban y ahora son ustedes que me entrevistan. Pero bueno, ¿por qué Generación de Servidores? Mira, Generación de Servidores no tendría razón de existir si no hubiera un espacio que debemos venir a llenar, que debemos ocupar, que no ha sido ocupado por la partidocracia tradicional. Esa partidocracia tradicional que no ha sido capaz de resolver en los últimos 50 años un solo problema nacional. Cuando usted escucha el discurso de Juan Bosch en el 1962 para ir a la presidencia, él proponía soluciones a los mismos problemas que hoy tenemos nosotros que proponer soluciones. Don Juan hablaba de la falta de energía eléctrica, de lo inaccesible que era la energía eléctrica para los dominicanos. Hoy tenemos que hablar de lo mismo. Él hablaba de la delincuencia, hoy hablamos de lo mismo. Hablaba de la corrupción, hoy hablamos de lo mismo. Hablábamos de la producción agropecuaria y la necesidad de que los dominicanos vayan al campo a producir su tierra. Hoy estamos hablando exactamente de lo mismo. Él hablaba de la necesidad de utilizar nuestros recursos mineros, nuestros recursos naturales en provecho de los dominicanos y no de las transnacionales que durante todo este tiempo se han beneficiado de eso. Hoy tenemos que hablar exactamente de lo mismo. ¿Qué nos indica eso? Bueno, que ha habido un ejercicio gubernamental de una partidocracia que no ha dado exactamente en la diana donde se resuelve el problema, los distintos problemas de la nación. Generación de Servidores viene para redimir al pueblo en lo político, en lo social y en lo económico, con una visión joven, una visión fresca de la administración pública. Venimos no para distribuir el Estado como si fuera un botín para quienes nos apoyen. La gente que está en el gobierno, los funcionarios de la administración pública deben estar seguros que en un gobierno de Generación de Servidores se les va a valorar por la meritocracia, no por cuán pegado o no estén de quienes ostenten el poder. Los jóvenes que tengan maestrías, posgrados y doctorados deben saber que en un gobierno de Generación de Servidores tendrán espacio para poner en práctica sus conocimientos. Nosotros vamos a borrar de una vez y por todas aquella historia de que enviamos un joven a una universidad extranjera a estudiar y cuando regresan acá con toda su formación, de repente las instituciones públicas y privadas le dicen, no, usted está muy sobrevalorado para nosotros tenerles acá. Sí. Esa es la gente que necesitamos. Tenemos dominicanos en la NASA, tenemos dominicanos en organismos internacionales de altísimo conocimiento y formación tecnológico y sin embargo no se inspiran a venir a nuestro territorio a entregarnos todos esos conocimientos. Los necesitamos acá y el gobierno que vamos a desarrollar creará las condiciones para que esos dominicanos quieran estar con nosotros. Nos entristece mucho el escuchar informes que hemos escuchado y que hemos leído que el 70% de nuestros jóvenes está esperando una oportunidad para irse de República Dominicana. Sí, lo hemos visto. No puede desarrollarse un país donde la masa laboral más activa y fuerte tiene su mente y corazón fuera de nuestro territorio, aunque su cuerpo esté acá. Lo necesitamos aquí en cuerpo, alma y espíritu, como decía el apóstol Pablo, para que le den a su pueblo lo mejor de ellos mismos. Yo estaba este fin de semana en el estado de Nueva York, en un recorrido
con nuestra diáspora. Y uno dice, wow, pero cuánta calidad humana tienen nuestros dominicanos aquí en la diáspora, igual que en nuestro territorio insular, pero allá han hecho riquezas, han creado fortunas. Y ellos mismos nos dicen, ingeniero, quisiéramos ir a invertir a nuestro país, pero cuando vamos a invertir allá nos encontramos con 15 ventanillas a las que hay que tocar, y en cada ventanilla hay que dejar soborno para poder nosotros llevar nuestros capitales para allá. Entonces nosotros estamos comprometidos con un Estado moderno, con un Estado que responda a las expectativas de este tiempo, que si alguien va a invertir en nuestro territorio nacional, que solo toque una puerta, una sola ventanilla. Usted va a ir a esa ventanilla única para todo tipo de inversión, y a partir de ahí, esa ventanilla es la encargada de toda la permisología que usted necesita, porque mientras más puertas le abrimos a la burocracia estatal, mayor escenario para que el germen de la corrupción pues se produzca en esos lugares. Si nos vamos a la historia, nos vamos a dar cuenta que se ha llegado al poder a través de los partidos tradicionales. En este caso, Carlos, ¿cómo entiendes que en esta coyuntura, en esta oportunidad, podría establecerse una diferencia? Mira, el 60% del electorado nacional, Julio, está comprometido con esa partidocracia tradicional. Encuestas serias que manejamos nos dicen que de cada 10 votantes hay 6 que están inscritos en esos partidos tradicionales. Esto nos deja un nicho que ojalá sea exclusivo para generación de servidores, que es de un 40% del electorado. Nosotros estamos concentrados, trabajando en esa gente que ha dicho yo no tengo partido. 40% de los dominicanos dice no tengo candidato, no tengo opción para el 2024, no me gustan los partidos que existen. A esa gente le estamos diciendo que para ellos nació generación de servidores. Para esa gente que ya el sistema le ha defraudado una y otra vez. Esa gente que se quedó esperando un cambio que resultó ser una gran estafa, un gran fraude, como es el cambio que anunció el PRM. Esa gente que en los caminos antiguos, anteriores de los gobiernos y partidos que hemos tenido en el poder, también fueron decepcionados. Aquí en Generación de Servidores tienen una tercera alternativa. El presidente Abinader en un discurso pidió a los dominicanos que no miren atrás. Y es verdad, yo coincido con él, que no debemos mirar atrás, pero tampoco debemos mirar el presente que su gobierno nos está dando. Un presente de inflación que ronda el 10%. Un presente que ha aumentado el desempleo en un 4% de nuestros jóvenes. Un presente que ha aumentado la tarifa eléctrica en menos de 5 meses, más de un 30%. Un presente que ha tomado en 18 meses 21.000 millones de dólares prestados, lo que equivale al 50% de todos los préstamos que han tomado todos los presidentes desde Pedro Santana hasta el año 2020, cuando entró el actual gobierno. Entonces, ese presente no lo podemos mirar. Ese presente que no ha cumplido con las promesas que le hizo el pueblo dominicano de resolver casos como el tema de la delincuencia y la inseguridad ciudadana. Aquí se le dijo en campaña que al término de los 2 primeros años viviríamos un clima de seguridad ciudadana sin parangón histórico. Lo estamos viviendo, pero inverso. Ha aumentado la criminalidad, ha aumentado la delincuencia. No se le cumplió al pueblo con lo que se le prometió. Generación de Servidores viene para eso, viene para darle soluciones puntuales a 5 grandes ejes que hemos definido en nuestro partido. Nosotros vamos a enfocar nuestro gobierno en 5 grandes ejes temáticos. Primero, darle a este pueblo dominicano seguridad ciudadana, darle a este pueblo dominicano seguridad nacional para proteger nuestros 389 kilómetros lineales de frontera con Haití y los 1.500 kilómetros de costas que tenemos. Vino Generación de Servidores para darle a este pueblo seguridad alimentaria, que nuestros productores agropecuarios sepan que no vamos a aprobar leyes para importar productos que lo podemos desarrollar en nuestro propio país en detrimento de nuestra producción local. Venimos para darle a este pueblo seguridad de acceso a bienes y servicios. Eso es, dar energía eléctrica a los dominicanos en cantidad suficiente, a precio razonable y con la calidad necesaria, como un viejo amigo nos enseñó. Hemos venido para darle al pueblo también, ¿por qué no?, seguridad en lo que tiene que ver con el tema jurídico, que no nos cambien las reglas del juego. Esa persona que compró su inmueble, que compró su apartamento y de repente le quieren aprobar una ley de extinción de dominio con la cual el Estado tendrá la posibilidad de quitarle esa propiedad, aún habiendo adquirido por la vía legal
su título de propiedad. Venimos para colocar a República Dominicana en el nivel que debimos estar. Ustedes sabían que Corea del Sur en el año 1955 tenía menos energía eléctrica que República Dominicana. Corea del Sur. Sí. Que Singapur en el año 1960 era más pobre que República Dominicana. Que Israel nació de nuevo en 1948 y ya en ese tiempo nosotros teníamos ferrocarriles inclusive, teníamos trenes que comunicaban provincias con otras provincias. Y sin embargo, en algún momento, ni voy a hablar de la provincia de la Formosa, ¿no? De Taiwán, ¿no? Eran naciones ardeas comparadas con República Dominicana y nosotros nos hemos detenido en el tiempo. Nos han vendido un discurso del desarrollo económico, del incremento de la economía, que estamos creciendo y ciertamente tenemos 50 años creciendo por encima del 5% en nuestro Producto Interno Bruto, por encima inclusive de la región. Sí. Sin embargo, tenemos 25 años que la tasa de desempleo no baja un solo punto. 5 gobiernos han pasado y la tasa de desempleo sigue en el mismo lugar. Nuestro modelo no genera los suficientes empleos como para hacer que la tasa de desempleo sea reducida a los niveles que debe estar reducida. Ha hecho críticas y muy válidas del modelo económico, modelo de seguridad, entre otros aspectos sociales del gobierno del PRM, pero hay un punto en donde nos gustaría saber su opinión y es la famosa justicia independiente. La designación de doña Miriam Germán, que es quizá, y se puede decir, la única procuradora general de la República en la historia moderna, quizá luego de Guillermo Moreno, que no tiene una vinculación directa con el presidente y en donde la sociedad tiene cierta garantía de que no recibe línea directa del mandatario. Y al menos a nivel de percepción tiene la sociedad esa garantía. ¿Qué le parece a usted el trabajo de ese Ministerio Público del PRM y esos casos de corrupción que se están ventilando en este momento en la justicia? Mira, el tema de la justicia independiente, en esto nosotros tenemos varios puntos que tendríamos que tocar. Lo primero es que exigir independencia es exigir algo difícil de entregar, porque todos tenemos ciertos niveles de dependencia. Algunos dependen de sectores económicos, otros dependen de sectores políticos, otros dependen de sectores sociales, desvinculados de política y de economía, otros dependen de sectores religiosos. Y hay quienes dependemos de nuestros principios y de nuestros valores. O sea que de todos modos hay cierto nivel de dependencia. Por eso lo más que podemos llegar a exigir es objetividad. Yo aspiro a una justicia objetiva, que le dé al César lo del César y a Dios lo de Dios. Para poder tener esa justicia objetiva, verdaderamente objetiva, hay que cambiar el mecanismo de elección, no solo del Procurador General de la República, sino también de los jueces de nuestras altas cortes, del Tribunal Constitucional, del Electoral y de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? ¿Qué plantea Generación de Servidores sobre eso? Nosotros creemos en una justicia cuyo poder, cuya designación venga de manera directa del soberano. Así como el soberano tiene capacidad y tiene aptitud de votar por el presidente de la República, que es el cargo más elevado en nuestro ordenamiento jurídico, debe tener la capacidad de elegir un Procurador General de la República, debe tener la capacidad de elegir a los jueces de la Suprema, del Constitucional y del Superior Electoral. Algunos dirán, pero vas a meter la política entonces en la justicia. No, la política está en la justicia, va a estar en la justicia como está en el Poder Ejecutivo, pero es injusto que de nuestros 3 grandes poderes del Estado, el único poder del Estado que no lo elige el pueblo con el voto directo es el Poder Judicial, cuando debería ser el poder cuya soberanía, cuya autonomía venga directamente del soberano. Por eso creemos que debemos someterlo al escrutinio y cada cierto periodo, cada 4 años, con unos perfiles bien establecidos que impida que la partidocracia se meta en esas elecciones, que impida que haya privilegios en la promoción de un juez o de un candidato a procurador frente a otros, que haya un perfil claro, que el procurador tenga que ser de la carrera del Ministerio Público, que ese juez tenga que ser de la carrera de la judicatura y bueno, si vienen de la carrera ambos, pues no hay ningún riesgo de que no vayan a hacer su trabajo. Pero escogiéndolo
por la vía del Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Quiénes son los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura? Son políticos. El presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, un diputado y un senador de la primera mayoría, y así. O sea, la partidocracia es la que elige la justicia dominicana, y por eso nos oponemos a la reforma constitucional que el PRM está planteando, porque está planteando es seguir reeditando el mismo mecanismo que no nos da una justicia objetiva. Sí, Carlos te caracteriza por sustentar los temas que trata, y hay uno que conoces bastante, digamos, por dentro y por fuera, que es el sector eléctrico. Tenemos aumentos de la tarifa eléctrica y un servicio más deficiente. ¿Cuál es el problema realmente en el sector eléctrico? Porque ellos alegan que es un tema del pasado, que son el pacto eléctrico, una serie de razones que uno no termina de entender. Sí, la verdad que es una red, es una tela de araña difícil de comprender a menos que uno haya estado ahí dentro y vea dónde, como muy bien dices Julio, comienza y termina el problema. El problema en el sector eléctrico, más que técnico, es un problema de voluntad política. Aquí ha hecho falta voluntad política para resolver el problema energético en República Dominicana. El cartel de generación eléctrica, como le llamamos nosotros, maneja demasiado dinero. Para que tengan idea, solo un centavo de dólar que se le incremente a la energía eléctrica, al kilovatio hora que los generadores le venden a la distribuidora, significa un aumento en los beneficios de los generadores de 144 millones de dólares al año. ¡Epa! O sea, el gobierno decide a través de la Superintendencia de Electricidad aumentarle un centavito al kilovatio hora, y con eso en la cuenta de los generadores caen 144 millones de dólares. Wow. Si le suben 2 centavitos de dólar al kilovatio hora, le caen 300 millones de dólares. Fíjense qué jueguito más pesado. Por eso algunos dicen que después del narcotráfico, el sector energía es lo que más dinero deja en países como el nuestro, ¿no? Eso le da mucho poder al cartel de generación para financiar proyectos políticos. Imagínense, en el año electoral, que el cartel de generación diga, vamos a sacrificar un centavo de dólar en este año. ¿Qué significa eso? Entregarle 144 millones de dólares a un candidato presidencial. El pueblo tiene que saber esto. El pueblo tiene que saber que la razón por la que no hemos tenido un gobierno que resuelva el problema eléctrico es porque el cartel de generación ha financiado los proyectos presidenciales que hemos tenido en los últimos regímenes que nos han gobernado. Y el que paga la cuenta es el que manda. Por eso cuando usted ve hoy la figura del superintendente de electricidad, ¿quién es el superintendente de electricidad? Es un empleado del cartel de generación, el actual superintendente de electricidad. ¿Quién es el presidente del Consejo Unificado de las EDES? Es un empleado de una de las grandes corporaciones eléctricas del país, el señor Astacio, que viene de ese sector también, ¿no? Que bien pudo haber sido yo, que venía también de ese sector, pero lo enfrentamos y lo desenmascaramos en su momento. ¿Qué haríamos nosotros para resolver el problema eléctrico? Primero nos iríamos arriba, contrario a lo que hizo este gobierno, que había un déficit, había que recuperar unos recursos que el gobierno no, entre comillas, disponía de ellos para seguir aportándole al fondo del sector eléctrico. Lo que hizo fue ir a buscar ese dinero en los 10.5 millones de dominicanos humildes que ya no aguantan más una inflación que ronda el 10%, que no aguanta más la carestía de la canasta básica familiar. Nosotros nos hubiéramos ido a los agentes mayoristas del sector eléctrico, a los generadores. ¿Cómo lo hubiéramos hecho? En lugar de aumentarle la tarifa eléctrica a los dominicanos un 30%, hubiéramos tocado solo 2 puntos en el área de generación. Primero, hacer una auditoría de costos a todas las generadoras. Vamos a auditar tus costos. ¿Cuánto te cuesta a ti realmente producir un kilovatio hora? Vamos a analizar cuál es la eficiencia de tu máquina, cuál es el heat rate del combustible, el poder calorífico del combustible que tú estás utilizando, cuál es el nivel de préstamos que tú tienes para amortizar tu inversión. Y en función de eso, vamos a fijar un costo de producción, porque lo que pasa ahora es que la ecuación de precios con lo que los generadores le cobran a la distribuidora, esa ecuación de precios está abultada en el sector de los combustibles, por ejemplo,
están ganándole dinero a los combustibles y en lugar de usar el combustible como un bien de transferencia, un pass-through, también le están ganando dinero al combustible. Nuestros informes, nuestros estudios revelan que por esos conceptos se están llevando de manera indebida por lo menos 500 millones de dólares al año, el cartel de generación que debería estárselo ahorrando el pueblo dominicano. Uno de los graves problemas que enfrenta la ciudadanía en este momento, y usted ya lo había mencionado, es el tema de la inflación. La respuesta a nivel de comunicación del gobierno dominicano es sencillamente intentar explicarle a la gente desde su punto de vista que el tema inflacionario es global y que hay poco que hacer dentro del territorio nacional debido a que, acorde a los datos del gobierno y lo que se comunica hacia la gente, los Estados Unidos tienen el mismo problema, Europa tiene el mismo problema, Asia tiene el mismo problema y la República Dominicana poco podría hacer si esas grandes potencias no lo han podido solucionar. ¿Cuál sería la respuesta de su partido ante este drama que está viviendo la gente y que está destruyendo su capacidad de consumo y su bienestar? La narrativa del gobierno se desploma con un ejemplo muy sencillo, Néstor. Hay una situación de ingresos en una familia. El padre de la casa lo han cancelado, lo despidieron del trabajo. Antes él ingresaba a su casa, a su familia, 30,000 pesos mensuales. Él se reúne con la familia, le dice, mi vieja, mis hijos, me cancelaron del puesto, me echaron del cargo. Los 30,000 pesos que yo traía ya no los voy a traer. Permítanme, como ya no tengo empleo, permítanme coger 1 millón de pesos prestado para durar 7 u 8 meses manteniendo la familia con esos préstamos y luego nosotros con esos préstamos vamos a subsistir hasta que me vuelva a emplear. Resulta que el padre de familia coge el dinero prestado, pero no le hace las compras a la familia de los alimentos que debe comprar. El padre de familia no paga la casa, el padre de familia no paga la luz, el padre de familia no paga el teléfono y la doña va y le dice, negro, pero te permitimos coger ese dinero prestado para que no nos cambies la calidad de vida que teníamos cuando tú estabas empleado. Eso es lo que ha hecho el PRM. El PRM ha tomado 21,000 millones de dólares y le dijo al pueblo dominicano, como estamos en crisis, como hay temas globales que nos afectan, permítanme, familia dominicana, tomar 21,000 millones de dólares prestados para que no te suban los alimentos, para que no te suba la luz, para que no te suba la electricidad, para que no echemos gente a la calle. Y el pueblo se lo permitió, porque era una causa noble. El pueblo se lo permitió, pero ¿qué ha ocurrido? Que cogieron los 21,000 millones de dólares prestados, subieron la luz, subieron los alimentos, subieron los productos de la construcción, desarticularon la producción agropecuaria, abrieron la puerta para las importaciones. Los productos que han entrado importados han venido con alza en sus precios y esos 21,000 millones de dólares no han sido utilizados para mitigar los efectos de esta crisis global. ¿Y dónde está el dinero entonces? ¿Para qué tomaron el dinero prestado? Con 21,000 millones de dólares se construían 7 plantas de Punta Catalina con todo y sobrevaluación. ¿Dónde están esas plantas eléctricas? Con 21,000 millones de dólares se construían por lo menos 25 metros de Santo Domingo, como la primera línea que se construyó. ¿Dónde están esas mega estructuras? ¿Dónde están esos megaproyectos con esos 21,000 millones de dólares que le hemos permitido al gobierno del PRM tomar? De manera que esto será un tema de campaña. El gobierno tendrá que explicar qué hizo con ese dinero y por qué ha sometido a este pueblo dominicano al nivel de crisis que está viviendo la población en este momento, que viene a sumársele a crisis que ya veníamos heredando de otras administraciones. ¿Qué opinión te merece esta aprobada ley de extinción de dominio y sobre todo las críticas por supuestos vicios constitucionales? No, es inconstitucional, Julio, a todas luces. La evalúa, no va a pasar el filtro de la constitucionalidad. Y el PRM lo está haciendo porque sabe que esta ley se va a caer en el Tribunal Constitucional y luego va a responsabilizar a la oposición de que no tengamos una ley de extinción de dominio, como el pueblo en su mayoría quiere que exista una ley de extinción de dominio. Pero se abre una ventana muy peligrosa. Primero, esta ley se lleva detrás de sus pies o debajo de sus pies el principio de la irretroactividad de la ley. La ley no puede ser aplicada de manera retroactiva a menos que beneficie al reo, establece la misma Constitución. Pero también se lleva entre sus patas este gobierno el principio constitucional
del respeto al derecho a la propiedad privada. Yo tengo un título de propiedad de mi casa que hace 20 años la compré. Yo no tengo por qué razón tener guardados los papelitos de todas las chiripas que yo hice como ingeniero. O sea, yo tengo que tener el documento donde don Juan me pagó 10,000 pesos por yo instalarle ese transformador en su casa. La empresa tal me contrató hace 15, 20 años para que yo le haga un tendido eléctrico ahí como ingeniero. Y yo debo tener ese papelito guardado. Y si yo no tengo el papelito guardado, ya esa será una excusa para quitarme mi casa. Pero yo tengo mi título. No, ese título no vale si no tienes los comprobantes de pago que avalen el monto por el que tú compraste esa casa. Es como pedirle a un profesional que ya ha terminado la universidad, que tiene su título universitario guindado en la pared, decirle, no, ese título no vale si no me enseñas el título de bachiller. Pero ¿para qué tú quieres mi título de bachiller? Si tengo el título universitario es porque evidentemente yo cursé el bachillerato. ¿Qué es lo que busca el PRM con esto? El PRM ha sido experto, y tanto Bengochea como toda la gente que le acompaña, han sido expertos en aplicar las tácticas de distracción de las que hablaban don Festinger y Macoby, dos grandes pensadores de la comunicación social, e introducen temas de manera permanente para distraer la atención nacional. Aquí el tema es la inseguridad ciudadana. Vamos a hablar de inseguridad ciudadana. Vamos a hablar del fracaso del plan Giuliani, si es que ha existido realmente ese plan en algún momento. Vamos a hablar de la seguridad social, el fracaso de los planes de pensiones y de los planes de seguro médico en nuestro país. Esos son los temas que el pueblo quiere que se le trabajen, que se le traten. Vamos a hablar de mecanismos para crear nuevos empleos. Temas nacionales son echados a un lado por la táctica y la técnica, la estrategia comunicacional del PRM, que usted se da cuenta que está metiendo mucho dinero. Hoy me enteré de unos 1.800 millones de pesos que se le está entregando a la DIECON para continuar distrayendo la atención. Por eso nosotros hacemos un llamado al pueblo dominicano. Si el pueblo dominicano quiere continuar con lo que hemos tenido, si se siente bien con lo que hemos tenido, yo no soy quien para decirle que cambien de rumbo, pero si entiende que este pueblo merece otra historia, otro destino, dennos la oportunidad, déjenos construir con ustedes, pueblo dominicano, esa República Dominicana grande que nos merecemos. A esos jóvenes, ese casi 500,000 de nuevos votantes que tendremos en el año 2024, yo les invito a que juntos construyamos una República Dominicana grande, donde ellos sepan que antes de concluir sus estudios universitarios ya hay un mercado que los está esperando y que no van a salir a aventurar a ver lo que ocurre. Que ellos sepan que vale la pena formarse en este país, que vale la pena estudiar en República Dominicana, que no es verdad que los malos siempre van a ganar. A esa gente que está apática de la política, yo les digo, intégrense. En la medida en que los buenos se apartan, los malos toman más y más poder en la administración pública. Carlos, muchísimas gracias. Muchas gracias. Amigo, por estar con nosotros, ¿verdad? Y pues poder escuchar tu visión y tus propuestas en tu condición de presidente del Partido Generación de Servidores. Gracias a ustedes. Invitar a los dominicanos a que todo el que quiera recorrer un camino diferente y distinto, pues ingresa a nuestra página www.genservidores.com y se registre, y que a partir de ahí comencemos a recorrer un camino distinto y recordarle que ni los que estaban ni los que están deben volver en el año 2024. Le toca al futuro gobernar la República. Bueno, muy bien. Gracias a todos ustedes por la amabilidad de su sintonía. Esta vez nos despedimos y, como siempre, la invitación a mañana a partir de las 5 de la tarde en otro Tribunal de la Tarde. Continúen con la programación de Telefuturo Canal 23.